periodismo también, ¿no? Tiene tiene la palabra como herramienta, y estuviste como periodista cubriendo guerras en varias oportunidades, como corresponsal de guerra. Arturo Pérez Reverte, que estuvo en nuestro programa, nos decía que en el momento que él estaba ahí en el campo de batalla, lo único que hacía era contar lo que estaba sucediendo, pero que sus sentimientos era muy difícil que se involucraran en ese momento con lo que estaba pasando. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo he hecho algunas guerras, algunas duras ciertamente, pero tengo que decirte que yo no he vivido las guerras como las ha vivido Arturo. A mí sí que me involucraban emocionalmente. Yo entiendo lo que dice Arturo. Arturo dice, hay que poner una distancia porque si no uno se hunde. Claro. Yo no la conseguía poner. Seguramente en ese aspecto no soy tan buena profesional, porque es muy difícil. Yo me acuerdo, si tuviera que resumirte en las guerras que yo he vivido, la resumiría en la imagen de una mujer que estaba acunando a un niño en África y el niño había muerto hacía 2 horas. Y yo le pregunté a alguien, ¿no le vais a decir que el niño murió o no le vais a sacar el niño? Y me dijeron, la muerte tiene su tiempo, ¿no? Pero no lo tenía en realidad. La muerte iba muy deprisa, ¿no? Y esa madre acunando a un niño ya muerto, me pareció que era la expresión máxima del dolor y también de la tragedia de una guerra. A mí sí que me involucraba. Yo me acuerdo que cada vez que he vuelto de una guerra, especialmente la guerra de los Balcanes, que fue muy cruel y muy vivida, estuve más de un mes absolutamente trastocada, no entendía mi sociedad, no entendía lo que priorizábamos en nuestra sociedad, no entendía el consumo, no entendía que no se preocuparan por lo básico, me costaba mucho. Como estar en otro A mí me rompía, a mí las guerras me han roto por dentro. Me acuerdo que estaba en una zona llamada, en una ciudad de Croacia, Osijek, y estuvimos entrevistando a un sacerdote que había escondido a unas personas en los bajos de una iglesia en una ciudad en pleno centro de la guerra, con los serbios, y estuvimos filmando a esa gente con sus historias y tal, y nos fuimos. Media hora después no existía la iglesia. Y yo aún sueño con esa gente, no sé quién vivió, no nos dejaron ir, de golpe la zona de guerra se complicó más, nos sacaron, nunca supe si estaban vivos o muertos, ¿no? Buf, eso a mí sí que me implicaba. El periodismo, Pilar, es la búsqueda de la verdad y debería de alguna manera tener ese objetivo. ¿Vos sentís que el periodismo hoy en el mundo está envilecido de alguna manera? ¿Se ha vendido? Digamos, no sigue cumpliendo la función que debería cumplir? Tú lo dijiste muy bien. Más que la verdad es la búsqueda de la verdad. Yo no aspiro a que ningún periodista sea objetivo, yo no lo soy. Aspiro a que sea profesional. Claro, porque eso sería, está bien que no es imposible ser objetivo. La objetividad que es un abstracto absurdo, ¿no? Cuando un periodista está en una zona de guerra, por ejemplo, o en un conflicto, y quizá el conflicto más tergiversado es el de Medio Oriente, y se lo conozco bien, cuando uno está allí, tiene que saber que como mínimo, si no puede ser objetivo, tiene que ser profesional. Y yo creo que el periodismo globalmente es poco profesional hoy en día. Primero, que olvídate del gran periodista que antes tenía un gran conocimiento filosófico, histórico. Claro. Eso ya no sucede Eso también es de hamburguesa hoy en día. Cualquiera puede entrar en internet y decir, ¿qué está ocurriendo en la selva de Filipinas? ¿No? Ah, se ve que hay unos tipos allí que no sé qué, y te hace una crónica. Porque además, como vivimos en un mundo mundializado, de golpe ha estallado una bomba en Osetia. Y el tipo que tiene que hacer la crónica en 30 segundos sitúa Osetia en el mapa, sitúa el conflicto, sitúa el no sé qué, y no sabe nada. Con lo cual, primero, las fuentes de información ya no las controlas. Están controladas por vete a saber qué. Sustituimos lo profundo por lo inmediato. Y finalmente nos movemos por los políticamente correctos, los estados de opinión. Al final, ¿qué ocurre? Que hay conflictos que ni los vemos, a pesar de miles de muertos, y otros que los explicamos en función de las ideologías más hegemónicas, sin explicar realmente lo que ocurre de verdad, ¿no? Eso ocurre de alguna manera con la retórica que está dando, digamos, el periodismo con respecto al conflicto Israel-Palestina, con el cual vos te involucrás muy especialmente. Mira, ese conflicto... ¿Cuál es la visión que, digamos, de alguna manera parcial que se da de ese conflicto? Parcial es poco. Ese conflicto
Yo creo, como sabemos bien, la primera derrota de la guerra es la verdad. Evidentemente es la verdad y la violencia y la muerte. Pero si en algún lugar del mundo eso es cierto, es en Oriente Medio. Ese es un conflicto muy complicado que lleva 60 años que dura y sin embargo que todo el mundo ha convertido en algo simple. Hay buenos y malos, hay víctimas y verdugos, todo el mundo sabe cuando baja del avión en Tel Aviv todo lo que ocurre allí, ya sabe que hay unos malísimos que son israelíes y otros buenísimos que son los palestinos, se minimiza el terrorismo en la zona, se minimiza el papel de los países al lado, no se sabe nada del papel que tiene Siria o Irán, se convierte a cualquier israelí en una especie de malvado, asesino, se convierte a cualquier palestino, aunque sea de una organización terrorista como Hamas o Hezbollah, en una víctima universal. ¿Por qué ocurre todo esto? La prensa de nuestro país, el tuyo y el mío, miente sobre Oriente Medio. Miente, tergiversa, manipula y se queda tan tranquilo. Primero porque no quiere problemas. Escribir contra Israel es cómodo, no te va a crear ningún conflicto. Escribir a favor es más difícil. Intentar ser neutral es que te caigan obuses dialécticos encima. Hay que decir que una parte del conflicto te puede amenazar. Segundo, lo políticamente correcto se ha instaurado, de manera que es políticamente correcto hablar contra Israel, no lo es hablar de otra forma. Y finalmente, hay una parte importante del periodismo que viene de la izquierda que tiene una empanada mental, tiene un lío mental sobre este tema. Se meten con... ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Que es malo hablar contra Israel? No. Hay que ejercer el pensamiento crítico con Israel, sin duda. No todo te puede gustar, no todos los gobernantes te pueden gustar, no todo lo que hace el Sahel te puede gustar, claro que no. Pero hay que ejercer el pensamiento crítico con Palestina. También. Uno no puede decir, el ejército israelí ha entrado en Gaza y no explicar que cuando se fue de Gaza dejó unas estructuras económicas que jamás destruyó, que creó un ejército de más de 30.000 hombres financiados por Irán, que es una dictadura brutal, que creó una estructura que ha lanzado más de 8.000 misiles a ciudades frontereras con Gaza. Y tú imagínate que a Argentina le caen 8.000 misiles de Brasil y que el mundo le dice, no hagas nada, no intervengas, no te movilices, no te defiendas, porque te vas a ser el malo. Es alucinante esto. Me acuerdo que hace poco que estuve y me vino una madre con 2 niñitos y me dijo, son mis nietos, viven en Ashot. Ashot es una ciudad donde le han caído la mayoría de los misiles. Tienes 1 minuto para ir al refugio cuando suena la sirena. Puede significar que estás con tu abuelo que está en un hospital, que estás en un jardín de infancia, que estás con los niños en la escuela, que estás poniendo los platos, te vas al refugio y lo dejas todo. Y eso cada día, varias veces al día. Eso ha sido la vida de un montón de ciudades en el sur de Israel, en el sur mediterráneo. Entonces uno tiene que decir, muy mal que el ejército entre en Gaza, pero también tiene que decir que hay un ejército de 30.000 tipos que quieren matar a israelíes, que son miles de millones de dólares iraníes que no van a hacer escuelas, que van a hacer terrorismo. Ahí está la conexión con Irán, ¿no? La conexión con Irán es aquí, allí, en todas partes. Irán es uno de los países hoy por hoy más peligrosos del mundo.